dar la bienvenida a Ramón Guillermo Veledo. Gracias por venir, Ramón Guillermo. Saludo de nuevo, muy impresionado por el nuevo set y además por el video. Así es. Que nos recuerda que Venezuela somos todos, es todos. Así es. Y eso tiene consecuencias, es decir, eso no es nada más una consigna que nosotros hemos usado varias veces, ¿no? Sino es una, o se asume realmente o no es verdad. Y el país es eso, el país es una pluralidad, una diversidad que como tal debe ser asumida y no digo yo solamente respetada, sino aprovechada, porque la diversidad no es un problema, la diversidad es una realidad y más bien es una ventaja. Y hasta una necesidad. Bueno, pero es que es real. Es decir, las sociedades no son uniformes, Vladimir. Son así, son variadas. Y como son variadas, tienen opiniones encontradas, intereses diversos, pero siempre deben encontrar la forma, esa es la gracia, ese es el sentido de la política, que haya convivencia en orden, en paz, y que pueda avanzarse en orden y en paz dentro de lo diverso. Ahora, en esa tónica, Ramón Guillermo, ¿qué es lo que en tu opinión ha dificultado el diálogo en Venezuela? ¿Qué es lo que ha puesto ese diálogo hoy casi que en estado de terapia intensiva? Bueno, fíjate, yo creo que hay distintas causas que se pueden determinar, que se pueden detectar, pero hay una que es muy importante y que yo la coloco en un lugar primero porque yo creo que está en la base del encono, de la confrontación política, que es que la autoimagen del gobierno como una revolución no es una autoimagen que reconoce el pluralismo, al contrario. Parte de la idea de que hay una buena manera de ser venezolano, que es la manera oficial, esa es la manera de ser venezolano, es la manera buena, y lo demás, bueno, ha sido calificado de apátrida, antipatriótico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ese modo, es difícil porque se pone muy caro para el mismo gobierno reconocer la legitimidad de sus interlocutores, la legitimidad de la oposición que acude a las reglas constitucionales para que allí se diriman las controversias. Entonces, a partir de allí siempre va a ser muy difícil porque tendrá que justificar ante los suyos cada vez que el gobierno sube el tono. Por cierto, vi por allí que el gobernador Falcón le decía al presidente de la República que debía bajar el tono de su discurso. Eso es muy evidente, porque el propio gobierno, y le está haciendo un favor al recomendárselo, porque el propio gobierno, cuando sube el tono, se aumenta el precio de dialogar, porque entonces todo parece una concesión, todo parece una rendición, y no es una capitulación dialogar. Dialogar es la cosa más natural de este mundo, si se está en una situación como esta de crisis tan grande. Ahora, precisamente también se evalúa un poco el rol de la oposición en todo este proceso de diálogo. Se han señalado algunos errores, por ejemplo, aceptar un documento en el cual se asume como buena, por decirte una, la tesis del sabotaje económico, o hablar de personas detenidas y no de presos políticos. Eso ha creado una distancia entre la oposición y un sector de la población que tiene quizás una visión un poco más radical pues, de la situación. Yo creo que hay dos cosas que hay que diferenciar. Hay que diferenciar la línea de atreverse a dialogar, de ir al diálogo, que hay gente a la que no le gusta. Inclusive hay opositores a los que no les gusta. No digo yo en la oposición política, en el mundo, en la opinión opositora. Que esa diferencia frente a eso es más de fondo. Y hay otras que son críticas al modo como se ha llevado adelante el diálogo, que es otra cosa, pero que es una crítica, vamos a decir, que se refiere a los procedimientos, a las tácticas, y que no se refiere al fondo. Hay quienes consideran en sí mismo dialogar una capitulación, una traición, que sería el equivalente desde el ángulo de la acera de la crítica, de quienes desde la acera del oficialismo consideran dialogar también una rendición. Bueno, y vale mucho eso de que los extremos se unen, pero tenemos que hacer una... Los españoles tienen una frase, dicen, los extremeños se tocan. Así, tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Ramón Guillermo Veledo y nuestra etiqueta del día de hoy no puede ser otra que Nueva Imagen a la Una. Para sus comentarios y opiniones, para Ramón Guillermo Veledo. Ya venimos.